Gente, hoy vengo a hablaros de los peores ejércitos de la ficción, o al menos muy ineficientes y fácilmente mejorables. Así que aplicando el conocimiento del arte de la guerra, vamos a mejorar a estos ejércitos, solo si se puede. Desde el ejército con el mejor jefe de la ficción hasta los droides más estúpidos. ¡Vamos allá! Número 5. El ejército de Freezer de Dragon Ball. Ojo, el ejército de Freezer no es que sea malo, tiene una gran parte del universo 7 en sus manos, pero es probablemente muy poco rentable económicamente y sobre todo a largo plazo. Y teniendo en cuenta que el ejército o el imperio de Freezer es una especie de empresa, esto está bastante mal, pero vamos a mejorar la empresa de Freezer. Algo que hay que saber de Dragon Ball es que la cantidad no importa, sino la calidad, y esto se ve muchas veces, pero un ejemplo muy claro es en la película de la resurrección de Freezer, donde vemos a los guerreros Z derribar a cientos de soldados de Freezer ellos solos. Y son los guerreros Z, que dentro de los guerreros Z hay algunos que, bueno, no son la gran cosa, al menos hasta que aparecen ya los personajes más fuertes. Y ahí está el problema del ejército de Freezer. El ejército de Freezer está compuesto por decenas de miles de soldados y probablemente mucho más. Y esto es un gasto inmenso, tanto a nivel logístico, de mantenimiento y de sueldo. Que a saber qué paga Freezer, pero bueno, algo te tiene que pagar. Además, el tener soldados implica gastos médicos, ingenieros, cocineros, entre otros roles típicos que puede tener un ejército, lo que aún hace más caro todo. Sabemos que Freezer su negocio es como tal conquistar planetas, que algunos los vende, como hemos llegado a ver en Dragon Ball Super, y otros se los quedará y supongo que cobrará una especie de diezmo o impuesto, porque si no, no saldría nada rentable. Pero al tener una maquinaria tan grande, el margen de beneficio debe ser bajito, y aquí nos pondremos como unos cerdos capitalistas, es decir, seremos Ubisoft. Lo que habría que hacer es despedir a una gran parte de la plantilla de soldados y por lo tanto de los demás roles también. Entrenar a los más cualificados, cosa que se puede hacer. Por ejemplo, Freezer técnicamente entrenó a soldados suyos al estar entrenando él. Hacer algo parecido a esto, no tiene por qué ser Freezer directamente, aunque quizá la primera oleada sea lo más inteligente, y crear varios equipos Ginyu, por así llamarlo, de 4 a 5 miembros por planeta conquistado, y otros grupos de soporte más grandes, una especie de capítulo de marines espaciales que se vayan moviendo por el universo para conquistar planetas o como support, ayudando en planetas que se estén intentando revelar, por ejemplo. Además, al entrenar dejarían de depender de blasters, rastradores y armaduras, y de esa manera se ahorrarían muchísimo más dinero, siendo mucho más eficiente. Por lo tanto, no es que el ejército de Freezer sea per se malo, pero es tan mejorable y se haría tan rentable si simplemente Freezer se dedicara a entrenar a unos pocos soldados, que sería mucho mejor. Esto en otros universos no se puede aplicar esta lógica, porque muchas veces la cantidad es mejor que la calidad, pero en el universo de Dragon Ball es justo lo contrario. Te renta mucho más tener a 10 equipos Ginyu que tener a miles de soldados, porque no te van a valer para nada por cómo funciona el sistema de poder en Dragon Ball. Pero pasemos a las bananas. Número 4. El ejército del dulce reino de Hora de Aventuras. Y muchos pensaréis que este ejército es completamente inútil, y en gran parte tenéis razón, pero tienen algunas cosas destacables. A nivel tecnológico no están nada mal para lo que es, están bastante bien. Por ejemplo, aunque normalmente tienen armas cuerpo a cuerpo, una especie de lanza de caramelo, en realidad poseen armas a distancia, como pueden ser rifles de chicle e incluso medios de transporte como un helicóptero. También tienen una especie de soldados de caballería y una especie de bananas con un estilo bastante más futurista que parecen mejores que las bananas normales. Y obviamente tendremos que hablar de los guardianes chicle, dos robots gigantes capaces de detectar peligros malignos y bastante fuertes, incluso armados con láseres. Eso sí, se pueden derrotar si atacas a su gran cabeza, pero aún así son bastante destacables estos dos soldados. Pero bueno, ¿por qué es un mal ejército si te estoy diciendo solo cosas buenas? Pues por dos razones principalmente. La primera, los soldados banana normales. Estos tíos son la definición de retrasados, bastante inútiles, con un entrenamiento físico básicamente nulo, bastante cobardes, y además son unos devotos adoradores de la princesa Chicle, lo cual puede ser bueno, al menos para la princesa Chicle, pero también permite al enemigo engañarles fácilmente, como hicieron Finn y Jay con una estatua. Además, también ocupan no solo un rol de pelea, sino que trabajan como vigilancia, utilizando los monitores de las cámaras del Reino Dulce, pero no se les da muy bien. Por ejemplo, en el capítulo Tú me hiciste, no avisaron de que venía el conde Limón Agrio. También actúan como una especie de policía y tampoco se les da muy bien en general, pero como nos deja claro el libro del arte de la guerra, un ejército desorganizado es una ruina segura. Pero en lo personal, lo peor de este ejército para mí no son los bananas, sino la princesa Chicle. Ojo, no por estúpida, quiero decir, ella ha creado todo su reino y ejército, y además si quiere te puede crear mejores armas o incluso ejércitos. Pero debido a su personalidad que roza a los psicopáticos si no lo es directamente, prefiere crear una sociedad estúpida, incluyendo a los militares, porque así son más fáciles de controlar. Y en caso de destacar, bueno, puedes acabar bastante mal. Ya sabéis, si al final tenéis una líder un poco loca, el ejército
ejército nunca va a ser bueno. Pero pasemos al siguiente. Número 3. Los exorcistas de Hazbin Hotel. Bueno, si habéis visto la serie, los exorcistas son la cosa más inútil del universo. Básicamente bajan una vez al año a exterminar a los pecadores. Y estos en principio son destrozados y papeados, ya que no pueden ser dañados. Y obviamente, ¿qué van a hacer los pecadores contra unos tíos que no pueden dañar de ninguna manera? Pues hasta ahí todo bien. El problema para este ejército surge cuando, gracias a Carmilla, los protas se enteran de que los ángeles pueden ser dañados por sus propias armas, por las armas angelicales, cosa que no sabían ni los ángeles ni los demonios, aunque Lut en el pasado hirió a Baki con su arma angelical. Pero bueno, digamos que no sabían que podían morir, sí ser dañados, pero no morir. Menuda basura es esto, pero bueno. Y como diría Sun Tzu en el arte de la guerra, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganarás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Y esta frase se aplica muy bien a los exorcistas, ya que el gran problema de estos tíos es que no saben ni dónde están parados. Además, como nos dice Carmilla, los exorcistas no se defienden, no están acostumbrados, simplemente atacan en línea recta. Vamos, un ejército con cero preparación, cero estrategia militar, que de manera literal solo el vendehumos de Alastor con su magia, cuando creó una especie de escudo con tentáculos más las armas angelicales, se los estaba papeando a todos. Si no llegase por Adán, ya habrían perdido. Y aún así los exorcistas, cuando consiguieron entrar, estaban siendo bastante humillados, no solo por los protas, de los cuales muchos no habían luchado en la vida, sino por unos caníbales random que solo estaban ahí para poder comer alas de ángel fritas. Sí, de manera canónica. Sin duda, el cielo va a tener que mejorar mucho su ejército en las siguientes temporadas, si no quiere ser destrozado por el anticristo de manera canónica. Lo bueno es que Adán ya no está, y Lute parece tener mucha más cabeza y porte de general que Adán. Quizá entrene mucho mejor a las tropas, pero al menos con lo mostrado, los exorcistas son auténtica basura. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, sígueme en mis otras redes, que te las dejaré ahí abajito, y dime qué otros vídeos te gustarían ver. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. El ejército de la Orden Democrática de Planetas, de Futurama. ¿Y qué decir del ejército que es una parodia de la ONU en Futurama? Bueno, y de la Federación de Planetas de Star Trek, pero lo importante es de la ONU. Y si la ONU ya es inútil en nuestro mundo, imagínate a nivel intergaláctico. Bueno, a nivel armamentístico son bastante pobres. Pese a estar en el año 3000, no tienen nada que sea muy loco. Sí, tienen naves decentes que se mueven por la galaxia y mucho más. Pero esto es algo bastante normal. En el universo de Futurama es incluso de uso civil, así que no es algo tan extraño. A nivel de armas, una de las armas que más destaca es una especie de fusil láser, pero que se tiene que recargar girando una manivela. Si aún fueran placas solares, aún te diría, pues bueno, tiene algún base, aún así tendría sus problemas, pero girando una manivela es probablemente una de las cosas más estúpidas. Pero sin duda, una de las peores cosas es el tema de Zap Brannigan, un general de 25 estrellas, capitán de la nave Nimbus, una de las naves estrellas de flota, siendo un general corrupto que asciende a sus soldados por favores, incluso sexuales, como por ejemplo intentó hacer con Lila. Y tenemos varios ejemplos de qué tan inútil puede llegar a ser Brannigan. Por ejemplo, en la guerra contra los Killbots, la estrategia que utilizó Brannigan fue la de enviar soldados a morir uno tras otro. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues básicamente estos robots tenían una especie de contador que si llegaban a las 999.999 kills, se desactivaban, se apagaban. Así que sí, aplicó la de dejar morir a muchísimos soldados simplemente para ganar una guerra por no pensar un plan más inteligente. Pero esta no es ni siquiera la peor derrota. Literalmente el ejército de la Orden Democrática de Planetas estaba perdiendo una guerra contra los Esferon, que son unas putas bolas que potan. Y además una guerra que no le sacaban ninguna rentabilidad. Era un planeta estéril que no valía para nada. Vamos, es la ONU a la 10ª potencia. Se lleva el dinero del contribuyente no solo de la Tierra, sino que de más mundos para gastárselo en prostitutas para los jefazos, como en la vida misma. Masca, ¿acaso has metido este puesto solo para meterte con la ONU? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Número 1. Los separatistas de Star Wars. Y ojo, estos tampoco es que sean un mal ejército, de hecho no están mal, pero creo que tienen muchos puntos mejorables y además tocaba un ejército más serio. Si no, todos hubieran sido series de humor y personalmente creo que eso hubiera sido irónicamente poco gracioso. Así de primeras, es que literalmente todos los líderes de este grupo fueron engañados por Palpatine, incluso Dooku, quien era técnicamente el cabecilla de los separatistas. Fue utilizado en el tablero de ajedrez de Palpatine. Esto no habla nada bien de este grupo, ya que
Que si los líderes son engañados, vale, empezamos. Además de conflictos internos, porque bueno, los separatistas básicamente eran una especie de conglomerado de empresas, por así decirlo, que estaban hasta las pelotas de la República de mierda, cosa que banco. Estos siempre fueron los buenos de la historia. Pero vamos a centrarnos sobre todo en los soldados, es decir, los droides, ya que a diferencia de otras facciones, la gran mayoría del ejército separatista no eran seres vivos, sino droides. Esto les daba unas cuantas ventajas, pero también muchas desventajas. Por ejemplo, en el episodio 1, los droides B1 eran dirigidos por una red central y una vez destruidas se apagaban, aunque es verdad que en la siguiente versión esto fue arreglado y los B1 no tenían este fallo, eran más independientes y tenían más personalidad. Pero esto provocó una especie de racismo o discriminación entre ellos, ya que las versiones nuevas odiaban a las viejas considerándolas más inútiles. Lo gracioso es que otros droides después consideraban también inútiles a estas versiones del B1. Pero básicamente son unas unidades baratas y se hacen muchas, pero muchas, cientos y cientos de millones. Pero cualquier disparo los podía matar fácilmente, y aunque estaban hechos de metal no podían ni aguantar ni un disparo de un blaster normalito, además de una inteligencia bastante limitada. Todos recordaremos a estos tíos en las películas sin enterarse de absolutamente nada, ni siquiera eran capaces de cubrirse de los disparos de los clones. Lamentablemente, además, no solo les dieron un uso bélico, sino que eran pilotos, líderes de escuadrón, entre otros muchos roles, lo que provocaba una cantidad inmensa de problemas, ya que técnicamente no estaban programados para esto y esto hacía que aún funcionaran peor. Una gran debilidad además es que un buen pulso electromagnético los dejaba fuera. Anda que R2D2 no se papeó a droides de esta manera. Pero dejando a estos droides de lado tenemos a los B2, una versión mejorada que en términos básicos es un tanque. Aguanta más, pega más y se ve mucho más guapo, seamos sinceros. Míralo, estos droides me encantaban de pequeño. Algo más inteligente que los B1, pero aún así ampliamente superados por cualquier clon promedio en capacidades intelectuales. Además, estos droides también odiaban a las versiones de B1, siendo capaces de matarlas en mitad de un combate si estaban estorbando. Una versión que sí considero bastante decente y sí que dio bastantes problemas son los droidecas. Eran rápidos y cuando atacaban usaban un escudo que les permitía disparar pero no recibir balas. Aún así eran débiles a cosas estúpidas como ser atacados por la espalda ya que no veían, y ataques lentos como tirarles una granada como si fuera una especie de pelotita podía atravesar el escudo y explotarlo, ya que este escudo no detectaba, por así decirlo, ataques tan lentos. Aunque todo hay que decirlo, sí que habían variantes muy poderosas como puede ser la serie BX, que estaban bastante rotos. Básicamente eran droides especializados en el sigilo y la matanza, pero esto eran bastante excepciones. Hasta ahora parece que no he hablado tan mal del ejército separatista, es que de por sí obviamente no es malo, pero teniendo en cuenta que todos los líderes fueron engañados, como ya he comentado antes, y que además los droides muchos eran basuras, y no es dicho por mí, el propio general Grievous nos dijo en varias ocasiones que los droides eran simple carne de cañón. Bueno, carne entre comillas. Pero, ¿sabéis qué es lo peor? Que en gran parte esto fue por culpa de la mala programación, ya que hemos visto droides P1, es decir, los más malos, siendo reprogramados, siendo mucho más óptimos no solo en combates, convirtiéndose en armas de matar, pero mucho mejor que clones, muchísimo, e incluso tener personalidades mucho más desarrolladas. Es decir, si hubieran contratado a programadores mucho mejores, estos droides hubieran sido unos monstruos en combate. Además, creo que fue muy mala idea por parte de los separatistas apostar por la cantidad, ya que básicamente los Jedi no habían mucho, unos 10.000 si no recuerdo mal, y por parte de los clones, aunque habían bastante más, tampoco llegaban al número de los droides. Si hubieran hecho menos cantidad de B1 y hubieran creado mucho más droides especializados, como puede ser solo la serie B2 o incluso la BX, creo que la guerra se hubiera equilibrado mucho más, saliendo mucho mejor parados los separatistas. Si no he metido aquí a los rebeldes, porque alguno lo comentará, es que los rebeldes eran tan pocos y sus formas de actuar me recuerdan más a una especie de organización terrorista, por así llamarlo, que he preferido no meterlas. Y sí, sé que me han quedado 1000 tipos de droides por mencionar, droides comando, subtipos de los droides que he mencionado más especializados y mucho mejores. Hay 1000 cosas, pero como comprenderéis el ejército separatista es tan grande que podría hacer un vídeo de 2 o 3 horas y aún así no hubiera mencionado todo. Pero bueno, espero que hayáis entendido mi punto. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, compartirlo y todo esto gracias a los miembros del canal, que sepas que te puedes hacer miembro si quieres, si es baratito, y dejarme en los comentarios qué otros vídeos os gustarían. Adiós.